participen y podamos hacer una clase participativa, en donde creo que el tema actual que estoy presentándolo acá en la diapositiva que tenemos es un tema sumamente importante y es un tema que inclusive ustedes lo van viviendo del día a día. Entonces, bueno, sin más ni más, comenzamos. Bueno, el mercado es el primer tema. Esto lo estamos extrayendo del texto de Microeconomía Intermedia del autor de Variant. Es intermedia el curso, pero yo lo estoy haciendo algo básica y creo que es lo más importante ver los temas más que más resaltan en este caso, por ejemplo, ¿no? Yo veo que el tema más resaltante en este caso es el mercado, microeconomía intermedia. Yo les brindé ayer con algún problemita ahí, inclusive para poder enviarles por el Drive. Ya ustedes ya tienen lo que es en sí el tema de cuatro textos que son generalmente teóricos, ¿no? O sea, no hay mucha complejidad en estos textos, pero sin embargo son textos muy trabajados, son textos eh, que se desarrollan de forma gradual, sobre todo en países latinoamericanos. Dos de ellos dicen para Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, los ejemplos también son en nuestro medio. Inclusive Bolivia participa en uno de los ejemplos, por ejemplo, este de Parking, donde hace el uso de algunos instrumentos económicos y hace referencia al modelo económico boliviano. Entonces, bueno, para que un poco vayamos ambientándonos, está ahí, ¿no? La teoría. El día de hoy también voy a pegar otros cuatro que sean de un término medio, y al finalizar ya la clase del día martes, al finalizar la clase, los que son de término ya un poco más complejo, más agudo, más fuerte, de una matemática un poco más compleja. Entonces así vamos a ir disgregando. Entonces ya en el Classroom lo pusimos como libro uno, libro 2, libro 3 hasta libro 4, estos que van a ser nuestra referencia para el curso como tal. Después el libro 5 hasta el libro 8 van a ser de un curso un poco medio que tenga ese nivel, y después del 9 hasta el 12 van a ser ya los especializados, ¿no? Aquellos que quieren un poco más ser autodidactas y empezar ya a explorar más, ¿no? Con esas connotaciones, bueno, comenzaremos por favor. El tema es el mercado, cómo se construye un modelo, ese es el primer subtítulo. ¿Cómo construimos un modelo? Yo les dije, ¿no? Una abstracción. Hicimos el ejemplo y para los que no estaban lo vamos a volver a repetir. Yo voy, por ejemplo, a pagar mi matrícula al banco. Voy al banco, en la esquina de la UPEA está el banco FIE, ¿verdad? O al frente, perdón. Voy a hacer fila al banco FIE a pagar mi matrícula. Veo que en la fila hay 20 personas, ¿sí? 20 personas que están haciendo fila en el banco FIE. Entonces yo, como un estudioso de economía, que me apliqué en las materias, por ejemplo, de estadística y probabilidad, veo que en ese pequeño entorno existen 10 personas y yo dispongo de cierto tiempo para poder hacer ese depósito. Y si no alcanzo, prefiero hacerlo en otra fecha. Entonces veo estas 10 personas, veo la primera secuencia, que es cómo está atendiendo la cajera a la primera persona y cómo atiende la segunda tal vez. Hago un pequeño muestreo y veo cuál es la probabilidad, el tiempo esperado en que me atiendan a mí, viendo que hay clientes que son de la tercera edad, que requieren más tiempo, viendo que también hay clientes que son tal vez alguno que otro que son muy quisquillosos, que quieren más tiempo en cajas, quieren alguno que otro que le pide una transacción, después le pide otra transacción y otra, y después hace 5 transacciones y al finalizar el cajero le dice, ¿sabe qué, señora? ¿Por qué no me dice de una vez qué es lo que va a hacer todo? ¿No? Un poco molesto, ¿no? En el tono, viendo todas esas peculiaridades. Entonces lo que yo hago es revisar primero ese tipo de situaciones complejas. Una vez revisando eso, hago pues una Bernoulli, ¿no? Hago mi teoría de colas, hago una Bernoulli inversa, y ahí voy a ver cuánto tiempo me van a demorar a atender a mi persona. Eso de la Bernoulli inversa y demás, quiérase o no, es efectivo, ¿sí? El grado de probabilidad entre que pase o no pase eso, son 5 minutos. Yo lo hice, el ejercicio lo hicimos en algún momento con algún docente, por eso yo les comento eso. Ese pequeño modelo abstraído de una situación real que ustedes pasan, que ustedes van, hacen su depósito, tal vez en tiempos normales, no en esta época de pandemia, donde ustedes ya se lo hacen, la transacción tal vez vía internet, vía alguna que otra
aplicación que tienen los bancos actualmente, pero cuando se hacía ese ejercicio, y se va a volver a hacer ese ejercicio, y se está haciendo todavía en Banco Unión, por ejemplo, vemos las largas filas para el pago a los profesores, militares, policías, etcétera. Entonces, esa larga fila, a nosotros como estudiosos de la materia, como no solamente tenerlo teóricamente, podemos hacer un pequeño ejercicio, pues un pequeño Bernoulli, y ver y abstraer esa realidad y convertirlo en un pequeño modelo de tiempos de espera, ¿sí? Ese ejercicio que ustedes le han hecho seguramente, o no, tal vez lo van a hacer, o no sé cómo está la currícula actualmente en la universidad, ese pequeño ejercicio es importante, pues ese es un modelito, es un modelo que ustedes que pueden realizarlo. Y en la anterior clase lo comentamos y hoy lo estamos volviendo a ejemplificar. Entonces ese modelo como tal se realiza, pues se abstrae de la realidad. ¿Cómo se construye? El primer subtítulo de nosotros dice, ¿cómo se construye el modelo? La economía se basa en la construcción de modelos y fenómenos sociales. La economía ya no es como antes, hace 20, 30 años atrás, los profesionales que han egresado en ese entonces y que tienen sus hojas amarillas en la UMSA que están dictando 5, 6, 7, 10, 20 años y siguen repitiendo lo mismo, ya está, pues ya, esos profesionales ya han pasado, pues ya no se puede ser teórico el día de hoy. Se tiene que ser hoy, el día de hoy, se tiene que aplicar la matemática, el modelaje en economía. Ya las ecuaciones diferenciales ya están en la currícula de muchas universidades. La variable compleja ya está en los cursos últimos de la Universidad Católica, por ejemplo. Entonces el modelaje es importante. La matemática tiene que ir casada con la teoría y nosotros lo tenemos que volver. Y por eso es importante la construcción de modelos. Un modelo de un fenómeno social nos puede ayudar a emprender, nos puede ayudar a poder predecir muchas cosas. Yo trabajé en el año 90, en el año 2003 hasta 2005, sin más no recuerdo, en el Instituto Nacional de Estadística, donde no existía lo que es el día de hoy el IGAE. No sé si ustedes conocen el índice global de la actividad económica, el IGAE. Es como el PIB. El PIB predice, ¿verdad? El PIB, hacemos una proyección del PIB. Ustedes tal vez han hecho una pequeña proyección con mínimos cuadrados ordinarios en estadística, tal vez lo hicieron. Predecimos, ¿no? Tenemos los datos de 1990 hasta el 2006. Queremos saber cómo nos va a ir el 2022. Entonces hacemos una pequeña proyección con mínimos cuadrados ordinarios. Esa proyección tal vez es un poco errativa porque no es tan sofisticada con otros métodos que actualmente ya se conocen, pero también nos da una tendencia. Y nosotros sabemos que el ciclo, la tendencia, la ciclicidad, todo eso son componentes pues de una curva, ¿no? De una curva económica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos estos datos históricos y construimos un modelo. Agarramos lo que ha pasado en Bolivia en estas fechas. ¿Qué es lo que ha pasado en el año, por ejemplo, en el año 83 al 85? ¿Y por qué se podría repetir la hiperinflación? ¿Por qué se podría repetir el día de hoy? ¿Por qué algunos economistas dicen, uy, Bolivia tiene la tendencia de ir a la hiperinflación? ¿Por qué Argentina vive ya, cuánto, 20, 25 años, vive con hiperinflación? Ya, es que es como un mal, uno vive, tiene cáncer, pero ya sabe cómo vivir con el cáncer, tiene que tomar pastillas, tiene que hacer tratamientos, quimioterapias, y demás, pero vive con eso. Argentina es una economía que vive con ese tipo de situaciones. Bolivia será una economía que va a vivir con la hiperinflación, con una economía un poco camuflada, seamos reales, la economía actual está un poco camuflada con lo que es la cocaína, pues y la cocaeconomía. Esa es nuestra realidad, ¿no? Tenemos ingresos que no se pueden cuantificar, que son del narcotráfico. Es una realidad en la cual no podemos nosotros salirnos, ¿no? Más allá de eso, la construcción de un modelo nos va a permitir a nosotros poder predecir cómo nos va a ir el día de mañana. ¿Cuál va a ser si va a ser significante o no va a ser significante realizar un modelo? Ustedes pueden hacer un modelo, todos podemos realizar un modelo. Mi persona, y como les comenté en el anterior, hizo un modelito de el tema marítimo cuando estaba de moda, ¿no? Cuando estábamos ahí con la Haya, que puta, había perspectivas de que podíamos llegar, uy, todos estábamos emocionados, pero hicimos un modelo, les voy a presentar y les voy a regalar inclusive el folleto, y como les comenté en la anterior clase, inclusive 5.000 copias voy a tener, no sé qué voy a hacer con tantas de esas copias, a ver, a todo el curso les vamos a dar una copia, a ver, para que lean, es sofisticado el modelo que se hace, pero es un modelo, es una abstracción de la realidad, agarramos datos históricos, esos datos históricos los conglomeramos, realizamos análisis, vemos las herramientas más
sofisticadas que se tienen el día de hoy y presentamos y plasmamos en un modelo. Eso es el modelo. El modelo que tenemos actualmente de Bolivia de exportación, el modelo que tenemos tal vez actual de Bolivia del consumo, el modelo que tenemos no sé, de la inversión. Este tipo de modelos nosotros lo vamos a ir planteando. Entonces el modelo es una abstracción, una representación simplificada de la realidad. ¿Sí? El día de hoy Bolivia es un país que prefiere tener un tipo de cambio estático. ¿Sí? Este modelo es un modelo también, el tipo de cambio estático, es un modelo que también inclusive a Luis Arce Catacora, sin menospreciar, sin nada, yo no soy masista ni nada, pero tuve que exponerlo a una universidad de Estados Unidos, tuvo que ir y ahí está la propaganda también, ¿no? Que lo hizo en inglés, porque también los estudiosos quieren saber qué está pasando en Bolivia para que nosotros podamos tener un tipo de cambio fijo en desmedro de las exportaciones, pero que al final crea que el PIB vaya creciendo, ¿no? Eso es lo que pasó en los últimos 10 años. Entonces, bueno, es agarrar este modelo, es agarrar esta simplificación que tenemos de la realidad y poder plantearlo en un modelo. Sí, entonces ese es el ejemplo que tenemos de modelo. Ahí está en la teoría el ejemplo concreto que nos proponemos analizar en este momento es de los apartamentos de una universidad universitaria. Vamos a hacer en este caso el ejemplo de la UPEA. ¿Sí? La UPEA y a sus alrededores Villa Esperanza, ¿no? La avenida Sucre A, la avenida Sucre B, está la avenida Juan Pablo II, ahí atrás está la avenida La Paz. Entonces todo eso va a ser nuestro ejemplo el día de hoy, ¿sí? De un modelo. El modelo de que la gente quiere el día de hoy alquilar departamentos, quiere alquilar un ambiente, un cuarto, ¿sí? ¿Cuánto estarán los alquileres? La gente a veces que tiene un poco más de dinero prefiere que los cuartos estén frente a la universidad, a una cuadra de la universidad, a 2 cuadras máximo de la universidad, pero hay también cuartos un poco más lejanos que cuestan un poco menos, pero que obviamente te va a permitir si quieres llegar a la universidad de aquí a unos 15 minutos, caminando, tal vez tomando un pequeño vehículo, pero hay personas que viven demasiado lejos, tal vez por así decirlo, y que vienen a estudiar a la universidad, entonces como viven lejos, lo que hacen estas personas es tratar de ubicar un cuarto, ¿sí? Alquilar un cuarto. Entonces el ejemplo del día de hoy va a ser eso, nos vamos a enfrascar en la UPEA, la Universidad Pública del Alto, como nuestro ejemplo, la ciudad universitaria, el tamaño mediano, que ya va creciendo también la universidad, Dios mediante sea inclusive más grande que la misma UNSA. En esta ciudad hay 2 tipos de apartamentos, ¿sí? Unos están cerca de la universidad y otros están lejos. Los que están cerca son más atractivos, como les dije, ¿no? Para los estudiantes, porque permiten mayor facilidad, vamos a una cuadrita y ya puedo ir a fotocopiar, puedo almorzar, puedo ir a mi casa un rato a hacer los ejercicios, puedo volver para mi otra clase. Entonces los que están más cerca a la universidad son más cómodos para mí porque me permiten estudiar, me permiten realizar diferentes actividades. Y los que son lejanos obviamente me toma más tiempo, ¿no? Voy a tener que caminar 15 minutos o voy a tener que esperar una movilidad para ir a unas cuantas cuadras más allá, me va a permitir unos 20 minutos más entre ir y volver a mi casa. Entonces, todo eso son 2 modelos, los que están cerca de la universidad y los que están un poco más lejos. Ahora, si nos vamos a este diseño de objetivos mediante una tabla, el ejemplo económico es el mercado de los apartamentos, el mercado del alquiler de los cuartos, lo podemos poner, ¿no? Si es más familiar ese título, ¿no? Los modelos son simplificaciones de la realidad, en primer lugar. Esta realidad que tenemos de la demanda de los departamentos, de la demanda de los cuartos, que la gente quiere esos cuartos, es un ejemplo simplificado de la realidad. Lo estamos sacando, lo vamos a volver un modelo. Sí, esa es nuestra idea en este momento. Volver un modelo, esto es lo que estamos permitiéndonos hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Supongamos, por ejemplo, que todos los apartamentos son idénticos. Vamos a suponer que las personas que ya el día de hoy han visto el negocio de alquilar cuartos, hacen los cuartos 3 por 5, pero todos los cuartos, o 3 por 4, todos los cuartos lo hacen así. ¿Por qué? Porque generalmente los estudiantes solamente quieren tal vez un lugar donde estudiar, una mesa, tal vez un sector un poquito más allá, acomodar su dormitorio, una pequeña cocinita y un baño privado. Entonces ese pequeño sector ocupa, no sé, 3 por 5, 5 por 6, un pequeño espacio. Pero todos los que viven por ahí, los propietarios, los dueños de casa de por ahí, han construido en nuestro supuesto esos departamentos. Y es lo más lógico, ¿no? No voy a construir un apartamento
para una persona, tal vez construyéndolo, poniéndolo, no sé, haciéndolo un apartamento con su sala, con su... No, las personas, los estudiantes generalmente no van a querer. En el común, en el promedio, la gente solamente va a querer tal vez un pequeño dormitorio, un escritorio, una cocinita, un baño y ya, ¿no? Si es uno es individual y inclusive si ni se cocina, ni la cocina tal vez, ¿no? Solamente el dormitorio, y tal vez todo lo hace, todo consume los alimentos tal vez afuera. Entonces, ese promedio nosotros nos vamos a poner. Vamos a suponer que todos los apartamentos son idénticos. 3x4, 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 3x4. Todos los han construido así, para poder arrendarlos, para poder alquilarlos. Entonces, ese es nuestro supuesto. Los supuestos son opciones que nosotros nos damos, ¿sí? Para poder crear modelos. Porque no podemos decir, no, pero hay apartamentos que están que son apartamentos completos, desde el dormitorio, sala, cocina, baño, living, etcétera. O sea, son completos, no podemos ponerlos. No, pero hay que poner el promedio. Para hacer un modelo tenemos que promediarlos. Entonces los vamos a promediar diciendo que todos los apartamentos son idénticos. Algunos están cercas y otros están lejos. Eso es un hecho. Si no, todos van a estar al frente de la universidad y va a existir todo un monobloc donde puedan alquilar todos. No, todavía no hemos llegado a eso. Tal vez en otros países como en Japón y en China existe ese tipo de cosas, ¿no? La ciudad universitaria, y ahí está al frente de la universidad, está 10 pisos y en los 10 pisos hay 100 apartamentos, y en los 100 apartamentos cada estudiante tiene apenas un cuarto de 2x3 y tiene que batirse ahí y estudiar y hacer las cosas. Existe eso, por cierto, sí. Por ejemplo, en Japón existe eso. Viajé a Japón. Yo les puedo decir con conocimiento de causa que existe en una ciudad universitaria ese tipo de situaciones por el tema del espacio y por la sobrepoblación que existe en estos países, ¿no? Un tema aparte. El precio de los apartamentos del círculo exterior es exógeno. O sea, hay un círculo interior y un círculo exterior, ¿sí? El círculo exterior lo vamos a poner que es exógeno, está fuera del modelo. Exógeno quiere decir que no se encuentra en el modelo. Si nosotros tenemos un modelo de consumo, y del consumo que se encuentra, se encuentran tal vez algunas condiciones como ser gustos, y solo como ejemplo, nomás gustos, apetitos, ingresos y demás. Entonces, y ponemos otra opción que sea moda, entonces tal vez decimos, no, moda es un exógeno, no está dentro del consumo. La moda no nos interesa para poder hacer el consumo, entonces esta variable que no ponemos en nuestro modelito, la ponemos como exógena, fuera del modelo, quiere decir, exógena, que no se encuentra dentro, sino que está afuera, ¿sí? Y tenemos los apartamentos que se encuentran en el interior, en un círculo endógeno, dentro del círculo endógeno. Entonces, dentro es endógeno, fuera es exógeno. El modelo boliviano de economía es endógeno, el que se planteó, ¿no? El modelo que planteó el gobierno de 10 años en el cual estamos actualmente y que volvimos al gobierno del MAS. Dicen el modelo endógeno, donde se encuentra la comunidad, donde se encuentra el vivir bien, etcétera, etcétera. Entonces, es un modelo endógeno, es un modelo creado en Bolivia que solamente se aplica para Bolivia, ¿sí? El modelo de libre comercio, el modelo tal vez capitalista, es un modelo exógeno, es un modelo que se encuentra a nivel mundial. El capitalismo está en Rusia, está netamente en Estados Unidos, está en Canadá, están en diferentes países, pero es un modelo que se maneja a nivel internacional, es un modelo exógeno. Nuestro modelo sociocomunitario es un modelo endógeno, así como ejemplo, ¿sí? Bueno, nos vamos a la optimización y equilibrio. Siempre que tratemos de explicar la conducta de los seres humanos, necesitamos tener un modelo para basar nuestro análisis. En economía casi siempre se utiliza un modelo basado en dos principios: el principio de optimización y el principio de equilibrio. Optimizar no es igual que estar en equilibrio. Optimizar es llegar a tener más beneficio, tener más utilidades. Eso es optimizar. Yo optimizo mis recursos porque quiero tener más utilidades, quiero tener más beneficios, quiero tener ese tipo de circunstancias. En cambio, el equilibrio, si yo quiero mi beneficio para mí solamente, y tal vez, un ejemplo, quiero comprar una computadora, ¿no? Donde las computadoras se han incrementado terriblemente, ¿no? La gente está aprovechando, ¿no? Se la está aprovechando que en este momento las personas necesitamos de una computadora, de una tablet, de un celular, para esto de las clases virtuales inclusive, se necesita de un buen equipo para poder tenerlo. Y ustedes tal vez lo han comprado recientemente, o ya lo tenían, o lo han renovado. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy al mercado y me encuentro con una computadora que antes
antes de esta pandemia, antes de todo este problema, me costaba 2.700 bolivianos. Pero el día de hoy me dicen que cuesta 3.500. Pero es la misma computadora. Simplemente que la escasez del problema de las computadoras por el tema de la pandemia lo ha hecho que suba. Yo no tengo otra opción que comprarla, porque si aquí me dice 3.500, voy a la vuelta de la esquina y me dice 3.400, voy a la Luis y me dice 3.350, o sea, hay una diferencia casi mínima, entonces tengo que comprarla a un precio así. Yo me siento insatisfecho, ¿sí? Yo me siento insatisfecho por haber comprado una computadora que hace tiempo lo hubiera comprado a 2.700 y ahora lo estoy comprando en 3.350, por así decirlo. Estoy pagando, no sé, 600, 700 bolivianos más por esta computadora. Entonces, ¿cómo me siento? Me siento insatisfecho. En cambio, las personas que la están vendiendo, los vendedores de computadoras, se sienten bien, se sienten porque tal vez tenían el stock de las computadoras y ahora están vendiendo a un plus, lo están vendiendo a un 40% más de la utilidad. Se sienten bien. Ahí no hay un equilibrio, por ejemplo. ¿Por qué? Los consumidores, que no somos nosotros, tenemos que comprarla simplemente, porque no nos queda más. Porque inclusive no están llegando del exterior por el tema de la pandemia, no se están importando más computadoras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simple y llanamente comprar. Y se está creando como una especie de monopolio. ¿Se ubican? Esto de las computadoras, por eso ya quiere intervenir el Estado con el precio, la regulación, sale el municipio a ver cuánto están los precios de las computadoras y demás. Es una temática. Pero aquí el ejemplo es que no existe un equilibrio entre los consumidores, como nosotros que queremos comprar la computadora a un precio que lo teníamos anteriormente, y los vendedores, que no son, son productores, simplemente son los comercializadores, pero en este tipo están como la oferta. Nosotros son los demandantes y ellos son los que ofertan, y bueno, ellos se llevan, en este caso, ellos se llevan la honor, se llevan la utilidad, y ellos se encuentran muy felices por las utilidades que están recibiendo hasta el día de hoy, pero nosotros nos sentimos al contrario, nos sentimos mal, nos sentimos que nos sentimos engañados, nos sentimos que deberíamos haber hecho esta inversión hace tiempo para no poder tener un plus, una plusvalía más en respecto a este ejemplo, ¿no? Entonces no existiría un equilibrio en ese caso. ¿En qué caso existe un equilibrio? Cuando antes de la pandemia nosotros encontrábamos, y las computadoras podían llegar en centenares, podían entrar aquí a Bolivia. Yo me preguntaba hasta los 2.700 y más allá me decía 2.650 y más allá me decía 2.800 y allá me decía 2.000 y ahí una variación mínima. Entonces el oferente y el demandante aquí se encontraban en equilibrio porque ambos decían, yo estoy comprando este precio, el otro también, yo también tengo una utilidad por este lado, entonces hay mucha oferta de este producto y también estoy demandando, entonces encontramos un equilibrio y decimos, este precio le ofrezco. Y el otro dice, sí me conviene, porque tengo una cierta utilidad por esto, entonces lo vendo a ese precio. Y se quedó ahí. Bueno, ese es un tema aparte, pero un ejemplo real y actual, ¿no? Porque es un ejemplo que el día de hoy lo estamos viviendo todos, ¿no? Con este tema de que se está incrementando el valor de las computadoras y demás, ¿no? Entonces, bueno, como ejemplo simplemente les digo, la curva de demanda, nos vamos a, ¿qué es la demanda? La demanda es decreciente, ahí lo ven ustedes en el gráfico, ustedes van a poder un poquito ampliar más esto de forma teórica con los textos que ustedes ya les he compartido, porque solamente los básicos son para este curso y los de medio son para alguna que otra variable que vamos a encontrar en el medio, por ejemplo, en este tema, al finalizar ya casi este tema, vamos a encontrar una variable que es importante y ahí vamos a poder utilizar a futuro otros términos, otros textos de un término más medio, ¿sí? La curva de demanda es decreciente, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico, es decreciente, de izquierda a derecha, decreciente. La ley de rendimientos decrecientes dice que esta tiene una pendiente negativa, ¿verdad? Ustedes recuerdan un cálculo, esta es una pendiente negativa. Supongamos que consideramos todos los posibles arrendatarios de los apartamentos y les preguntamos, ¿qué alquiler están dispuestos a pagar como máximo por cada uno? Los que están bien cómodos, como dijimos, va a haber personas que se sienten muy cómodas, muy felices, ellos van a querer pagar 500 bolivianos, porque son pudientes, sus papás les han dado un buen ingreso y les dicen, vos vas a tener, ¿sabes qué, hijo? Yo te doy, todos los meses te voy a dar 1.000 bolivianos para tu universidad y tú sabrás cómo repartirlos. Entonces él dice, 500 que se vayan a alquiler, porque al final no voy a gastar en pasajes, solamente en fotocopias y demás, 500. Pero voy a vivir al frente de la universidad, me es más cómodo, me levanto 7:50, llego a mis clases 8 de la mañana, no tengo ningún problema, entonces para mí es más cómodo vivir al centro. Entonces yo por ese apartamento, por ese cuarto, puedo pagar hasta 500 bolivianos. Entonces es el precio más alto de una persona así cómoda, como estamos ejemplificando, vamos a poner que se llama Juan tal vez, Juan
va a pagar 500 bolivianos por ese apartamento. ¿Está bien? Juan paga 500 y es solamente una persona. La segunda persona que también tiene sus ingresos, pero dice, no, pagar 500, prefiero pagar 490, si puedo conseguir un poco menos. La segunda persona, Pedro, va a pagar 490. Y al finalizar va a haber una tercera persona, que tal vez puede ser una dama, 480 va a pagar María, y ahí tenemos tres personas como ejemplo, ¿no? Que van pagando. Entonces así se va construyendo una curva de demanda. Otra persona dirá, no, yo pienso pagar, no me interesa este apartamento si se encuentra dentro o fuera del círculo interno o externo. Puedo caminar unas 10 cuadras para llegar a la universidad, no es más cómodo, pero puedo pagar hasta 250, estará por aquí entonces esa persona, ¿no? Otra persona dice, no, yo quisiera conseguir un cuartito que sea lejitos, pero que, bueno, que sea algo cerca nomás de la universidad, ya va a conseguirlo con 150 y demás, ¿no? Entonces vamos construyendo una curva de demanda del ejemplo de los apartamentos. La ley de rendimientos decrecientes, esta curva de izquierda a derecha decrece, tiene pendiente negativa. Pero ¿cómo lo podemos plasmar una curva de demanda? Tenemos que plasmarla inicialmente ejemplificándolo con personas que puedan demandar, que puedan tener estos apartamentos en diferentes precios. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esta curva es continua, ¿verdad? Es continua esta curva. Es una cuadrática, ¿verdad? Es una cuadrática. Esta es continua, es decreciente, con signo negativo, pero es continua, ¿no? Aquí, por ejemplo, va a haber un de 499 bolivianos, hay otra persona. De 498 hay otra persona. Pero eso es irreal, ¿verdad? ¿Quién va a pagar 499,50? O con 55, o con 59,5? No hay esas personas. Pero nosotros tenemos que parar por el tema de poder presentar el modelo, hacer esta abstracción de la demanda de los apartamentos y hacer la abstracción para presentarlo en un modelo, tenemos que crear una curva de demanda continua, ¿sí? Porque esta va a representar toda la gama de preferencias que tienen las diferentes personas que se quieren alquilar o subarrendar un apartamento, ¿sí? Entonces, ahí está la explicación. Se ordenan las personas en función a su disposición de pagar en la anterior figura, pero cuando hay un gran número de personas, la curva es esencialmente continua. Este ejemplo es, por ejemplo, hemos encontrado de todo tipo de personas. Algunas dijeron, voy a pagar un poquito más si tiene la ventana con vidrios metálicos. Voy a pagar un poquito más si la ventana está con vidrios hechos no sé, que sean camuflados, que no se puedan ver por fuera, sino por dentro, etcétera. O si tienen cortinas, o si me ofrecen esto, o si me ofrecen, voy a pagar 5 bolivianos más, voy a pagar 10 bolivianos, así. Y es tan grande el número de personas que ha opinado, que ha podido ser sujeta a este estudio, que tenemos una curva continua, ¿sí? Aquí existe mucha variedad, aquí existen muchos números, el número de personas, el número de apartamentos siempre va a ser fijo, ¿no? O sea, no va a existir una cantidad inmensa de apartamentos todos los días. No se construyen todos los días un pequeño cuartito para poder arrendarlo, ¿verdad? El día de hoy, al corte en fecha 18 de marzo, el día de hoy encuentro alrededor de la universidad, encuentro 70 cuartos para poder alquilar. Es un número fijo. Entonces el número aquí va a ser fijo. Aquí lo que va a variar son el precio de que nosotros queremos cancelar por ese apartamento. Ahí tenemos, entonces decimos que la situación en la que muchos caseros independientes que desean alquilar los apartamentos a un precio más bajo, que les paguen es en el mercado. Llamaremos a este caso el mercado competitivo. Entonces, como les dije, miren, aquí hay un número de oferta de apartamentos. Es un número que es fijo. Por eso es una recta aquí. Aquí solamente es un número, ¿no? Aquí puede ser el número 20, por ejemplo, ¿no? Supply, dice, ¿no? Es la S de supply, de ofertas, ¿sí? No, es en inglés simplemente, ¿no? Esta es la oferta. Aquí, por ejemplo, hay, como nosotros dijimos, debe haber unos 70, ¿no? En promedio, 70 cuartos en el círculo interno de la OPEA, en el cual nos encontramos para poder alquilar los apartamentos. Entonces aquí van a ver los distintos precios que quieren pagar, ¿no? Por un apartamento que está cerquita de la universidad, puedo pagar 490, 480, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la oferta. La demanda es decreciente y generalmente la oferta tiene una tendencia creciente, ¿sí? Generalmente es de este tipo la oferta. En nuestro ejemplo simplemente es esta, ¿no? Pero generalmente es al revés, así, ¿no? Creciente de izquierda a derecha.
y con una pendiente positiva. Todas las ofertas generalmente van a ser así, ¿no? Lo vamos a plantear ya después. Dos connotaciones muy importantes. Todo depende del marco temporal, como dijimos, ¿no? Al corte del 18 de marzo, el día de hoy, existen 70 apartamentos. Al corte del 18 de marzo, el día de hoy, el precio más alto es 500 bolivianos que quieren pagar y el precio más bajo es 150 bolivianos. Y entre eso van a ver los apartamentos que se encuentran dentro de nuestro círculo interior y fuera, que son endógenos y que son exógenos. Entonces, esa es una primera connotación. La segunda, examinamos el corto plazo, es decir, examinamos simplemente un periodo menor a un año, es decir, el periodo de la oferta de apartamentos es fija a este periodo. Como les digo, no todos los días alguien construye un apartamento, entonces mañana ya hay 71, pasado va a haber 75, no, al día de hoy solo hay 70 para poder ofrecer en el mercado. Y de esos 70 tenemos que nosotros conseguir un apartamento que rindan las condiciones que nosotros queremos tener. Por último, existe un equilibrio. Como dijimos nosotros en el principio y hicimos el ejemplo de las computadoras, tiene que existir un equilibrio. Ya tenemos un instrumento para representar la oferta y la demanda, unámoslo ambos, una conducta de equilibrio. Cuando la demanda es igual a la oferta, el precio, existe un precio de equilibrio. Aquí está, la demanda es igual a la oferta. Aquí demandamos todos nosotros, aquí está el precio, yo puedo pagar 100 bolivianos, aquí abajo está, ¿no?, la persona, ¿no? Voy a pagar 100. Aquí Juan dice 490, Pedro 480, María 470, sí, aquí están, ¿no? Pero no, solamente hay este número de apartamentos. Entonces vamos a encontrar un precio de equilibrio, un precio que va a ser tal vez, aquí vamos a ponerlo 350 y aquí 70 apartamentos. 350 es el precio. Un poco más caro estarán aquellos que están dentro del círculo y un poquito más barato estarán aquellos que están fuera del círculo de nuestra ciudad universitaria, que es la Universidad Pública del Alto. El equilibrio en el mercado de apartamentos, el precio se encuentra en la intersección de ambos, de la oferta y la demanda. La intersección entre oferta y demanda es el equilibrio. Y esta es la primera premisa que tenemos que tener de esta clase para poder analizarlo después en base a ejercicios, ¿sí? Yo les voy a pegar porque les debo esta clase, porque yo tuve este problema con la computadora, les debo realizar un ejercicio de oferta y demanda de apartamentos, pero ya en una pequeña pizarra y también con números y con ecuaciones realizadas de forma simultánea, ¿sí? Entonces, va a ser como para que lo entiendan todos, ¿sí? Pero si existen dudas, algo, también me lo van a comentar, pues porque nadie es perfecto y nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para poder explicar esto, pero siempre va a existir dudas y consultas, entonces yo voy a ir constantemente conectado a nuestro grupo de WhatsApp y mejor si lo tenemos en Telegram, ¿sí? Tal vez podemos trasladar, solamente como ejemplo, les digo, ¿no? Tal vez Ronnie se ha dado la molestia de poder crear el curso y realmente es, 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 es complicado, ¿no? Estar ahí añadiendo a todas las personas. 50 personas para las que estamos en el curso y o sea, debe ser un poco, inclusive más complicado, pero si lo podemos trasladar a Telegram por las condiciones que al día de hoy ofrece WhatsApp, ¿no? Que todas nuestras conversaciones, todo es público el día de hoy, ¿no? Y tal vez que nosotros queremos tener el curso simplemente para tener nosotros, porque si quiere opinar tal vez María, quiere opinar Pedro y quiere opinar Juan, y las opiniones solamente se quedan en Telegram, y se pueden cifrar inclusive solamente en el curso, tal vez sería importante, porque ya el uso del Telegram, ya creo que todos lo tenemos en el celular, y es gratuito, inclusive nos da una que otra herramienta aún más sofisticada que WhatsApp, ¿no? Podemos compartir grandes archivos, excesivamente grandes, y hablamos de gigas, de forma fácil, ¿sí? Yo descargué, por ejemplo, programas por Telegram, porque alguna que otra persona que vive en el exterior es amigo mío y me manda las cosas por Telegram. Yo descargué 3.5 gigas y lo descargué rápido. Y mi internet no es bueno, ¿no? Y esa es la facilidad un poquito que me acelera el tema de Telegram. Solo los dejo como ejemplo, simplemente, ¿sí? Vamos a quedar, no quiero prolongarme más y después nos tengamos que salir hasta este diapositiva donde encontramos el mercado y después esta pequeña partecita con un videito que les voy a pasar, que yo lo voy a diseñar
con los datos que se requieren. Vamos a encontrarnos ahí el día de hoy también, les voy a pasar, entre hoy y mañana el videito, y me escriben, por favor, tengo esta duda, tengo esto, de todas formas el día martes también en base a ese videito vamos a aclarar también las dudas que se tengan, ¿sí? Bueno, tengo ese tipo de situaciones, por favor, y me agradaría también saber esa consulta que tenían algunos de los compañeros,